Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: id y averiguar cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Hoy es uno de esos días importantes en el calendario cristiano, y no porque sea la venida de los Reyes de Oriente, que también, esa es parte de la celebración, pero la celebración es mucho más importante y tiene muchos más aspectos que únicamente la visita de los Reyes, que es importante y fundamental. Lo primero que hoy celebramos es que la salvación no es un ofrecimiento de Dios para unos puros y perfectos. Dios quiere, dice la Escritura, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y por lo tanto, Cristo es enviado por Dios Padre, no para salvar a unos pocos, puros, perfectos, inmaculados, sin mancha, no. Dios Padre envía a su Hijo al mundo para que todos aquellos que acojan la luz de la verdad puedan salvarse. Y por lo tanto, hoy venimos a dar gracias a Dios, porque el Señor piensa en nosotros. Tanto amó Dios al mundo, que envía a su Hijo al mundo para que no perezca ninguno de los que creen en Él. Venimos a dar gracias porque sabemos que el amor de Dios no es un amor que solo va destinado a aquellos que corresponden al Señor perfectamente. También va destinado a aquellos que somos esa oveja perdida, porque en algún momento de nuestra vida tropezamos, o en muchos momentos de nuestra vida tropezamos. El Señor te ama. A ti que eres débil, que eres pobre, a ti que experimentas con dolor tus flaquezas y que muchas veces haces el mal que sabes que no hay que hacer y dejas de hacer el bien que tu conciencia te indica que tienes que realizar. No bajes los brazos, no le cierres las puertas de tu corazón al Señor. Viene a buscarte, fíate de Él, cree en Él. No ha venido a buscar a los santos, a los perfectos, ha venido sobre todo a buscar a los heridos de la guerra del pecado, ha venido a buscarnos a todos los que nos sentimos débiles. En segundo lugar, la fiesta de sus majestades de Oriente nos recuerda también que el Señor tiene distintos instrumentos para tocar el corazón de las personas. Solo Cristo es el Salvador. Pero la salvación de Cristo, gracias a la Iglesia, a los sacramentos que Cristo instituyó, llega al corazón de todos los justos. ¿Y quiénes son justos?
Justos son aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, aunque a lo mejor no hayan tenido la suerte que tú y yo sí tenemos de conocer al Dios verdadero, porque a lo mejor el cristianismo allí, donde ellos viven, donde han nacido, no ha sido todavía predicado, o porque creen en otras religiones. Las otras religiones no salvan, quien salva es Cristo, pero Dios se sirve de distintos instrumentos para salvar a los hombres. Y por lo tanto, hoy venimos también a dar gracias, porque el Señor no ha venido a buscar solamente a unos pocos, sino quiere que todos los hombres se salven. Y por eso venimos a dar gracias por un don que todos tenemos al nacer y que llamamos conciencia, que si está bien formada es la luz de la verdad que ilumina el corazón de los hombres, que nos ayuda a distinguir el bien del mal y que por lo tanto es uno de esos instrumentos que Dios nos ha dado para que salgamos de la tiniebla del error y podamos por tanto vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Esa conciencia bien formada, esa conciencia bien alimentada, te ayuda a distinguir lo bueno de lo malo. ¿Y qué fuentes hay que alimentan esa conciencia? Primero, desde niños, así nos lo han enseñado, la ley moral natural, que te enseña mínimamente a distinguir lo bueno de lo malo, hayas nacido donde hayas nacido, aunque no se haya predicado en ese lugar el nombre de Cristo. Todo el mundo sabe que los hijos tienen que hacer caso a sus padres. Todo el mundo sabe que lo que no es de uno es de otro y por lo tanto tiene que respetar lo que no es suyo. Los 10 mandamientos recogen sintéticamente la ley moral natural, que consiste en evitar el mal y en hacer el bien que está en tu mano. Evita el mal, haz el bien. La ley moral natural que ilumina el corazón de toda persona. Pero es que además nosotros tenemos la suerte de contar además con la ley moral revelada, porque hemos conocido a Cristo, porque hemos escuchado su palabra. El Señor nos ilumina y nos ayuda a saber distinguir claramente lo bueno de lo malo. Y por eso hoy es un día para dar gracias al Señor, porque habla a su pueblo, porque habla a todos los cristianos, no solo por medio de la ley moral natural, sino también por medio de su palabra. Y también por medio del magisterio que ejercen el Papa y los obispos, que cuando hablan en materia de fe y de costumbres, son la voz de Cristo que ilumina nuestra conciencia para saber analizar los acontecimientos que ocurren en nuestra historia, en nuestra época. Cristo, por ejemplo, no habló de la experimentación en embriones, pero ¿cómo iba a hablar de la experimentación en embriones si en su época eso no existía? Pero sí nos habló del respeto a la vida, sí nos habló del respeto a la familia, sí nos habló de luchar por mantener unidos los matrimonios. Aquellas cuestiones que Cristo no trató porque son de actualidad, quedan iluminadas por la ley moral natural y por la ley moral revelada, adaptada por el magisterio del Papa y los obispos. Escucha la voz de Pedro y de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y que te ayudan a poder analizar claramente qué está bien y qué está mal. Y enséñale esto a los tuyos, porque cuando los tuyos se olviden, como también a veces hacemos nosotros, de lo que dice el Señor, si tienen conciencia y está bien formada, podrán volver al buen camino. Pero si viven en la tiniebla porque no tienen conciencia recta, ¿cómo podrán darse cuenta de que tienen que volver al buen camino? La conciencia es como esa luz de los coches que cuando es de noche encendemos para saber por dónde va la calzada y no tener un accidente. No te evita ser libre, al contrario, la conciencia y la voz de Dios lo que hacen es ayudarte a ser verdaderamente libre, evitándote que vivas esclavizado al pecado, que vivas esclavizado a tus pasiones, que vivas esclavizado al mal. Por lo tanto, como sus majestades de Oriente vieron la estrella y se dejaron guiar por la luz de ella para encontrar al Salvador, lo mismo nosotros. Dejémonos guiar
por la luz de la conciencia, por la voz del magisterio, por la palabra de Dios que nos habla y nos ilumina para encontrar el camino de la salvación, que no es otro que Cristo. Pero no queda todo con estos dos puntos de los que os he hablado. Por una parte, dar gracias a Dios porque quiere que todos los hombres se salven. Por otra parte, dar gracias a Dios por la conciencia y por la voz de Dios que nos habla por medio de su palabra y del magisterio del Papa y de los obispos. También hoy, porque somos cristianos, la Iglesia nos recuerda que el cristianismo es la religión del amor de ida de Dios que se acerca a nosotros y del amor que corresponde del ser humano que también corresponde a Dios, con sus dones y con sus sombras, con sus aciertos y sus errores. ¿Qué es lo que hacen los magos de Oriente? ¿Qué es lo que hacen sus majestades? Se encaminan siguiendo a la estrella para encontrarse con el Salvador del mundo, pero no van con las manos vacías. Llevan lo mejor de sí mismos: oro, incienso y mirra. Y os comento una pequeña anécdota que nos ocurrió este año con el portal. Como siempre, lo montó Susana con los seminaristas. Yo no tengo gusto, soy un cero a la izquierda en ese aspecto. Y recuerdo que me dijo: aquí sobra uno. Yo, ¿cómo que sobra uno? Sí, están María, José, el niño, no pueden faltar, lógicamente. Están también Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Cómo van a faltar sus majestades de Oriente? Pero después hay un personaje que no lleva nada en las manos. Y me decía Susana: ¿por qué no lo quitamos? Yo le dije: ¿cómo vamos a quitarlo? Sí que lleva. Uno llevaba oro, otro llevaba incienso y otro llevaba mirra. ¿Qué llevaba el último personaje? Llevaba su pobreza, llevaba su miseria, llevaba algo que a todos nos caracteriza: su debilidad. Dios quiere tu debilidad, tiene sed de ti, pero no de ti porque eres perfecto, no de ti solo de tus dones que ayudan a tocar el corazón de las personas o a consolar al que sufre. Quiere también tu miseria para purificarla. Por eso que no te espante presentarte ante Dios con tu pequeñez, que no te espante darle al Señor tu pobreza. Ha venido para recibirla. No vino solo a recibir lo santo y lo sagrado, lo perfecto. Ha venido a recibirte también a ti, con tus debilidades y miserias, con tus actos negativos, con tu pecado. Para eso instituyó Cristo el sacramento del perdón, para que lo deposites en sus manos y de esa manera Él te libere de tu carga, de tu pecado, de tu miseria. El cristiano tiene que aprender que Dios no solo quiere de nosotros lo mejor que tenemos buenas obras, que tenemos buenas intenciones, quiere sobre todo aquello que nos hace daño, esa espina que tenemos clavada que llamamos pecado. Lo quiere para purificarte. Dicen que en todas las capillas de las misioneras de la caridad, al lado del sagrario hay una pequeña frase: tengo sed. Cristo tiene sed de ti, de tu miseria, para transformar tu vida y de esa manera curar tus heridas. Que tu pecado no te impida abrir las puertas de tu corazón a Cristo. No vayas de vacío, lleva tus dones, tus éxitos, pero también presenta al Señor tus miserias y caídas. Ha venido para buscar a la oveja perdida, y esos somos cada uno de nosotros. Pues que el Señor pueda sentirse dichoso, porque sus hijos no le cierran las puertas del corazón, porque acuden a verle con lo santo que tienen, pero también con el pecado que hay en ellos. Él ha venido a eso, a asumir en sí todo lo creado para reconstruir y salvar a los que estamos heridos por el pecado. Que el Señor nos ayude a creer en Él y a fiarnos de su misericordia. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.